Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan en consecuencia la esfera de su libertad personal. En la Constitución Política de Colombia se encuentran estipulados en el artículo 95, enlistando un total de 9 deberes constitucionales, frente a los 72 artículos que establecen los derechos constitucionales, que están clasificados como derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente. Asimismo, el artículo 85 establece que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos del 11 al 40, es decir, los derechos fundamentales. Ahora bien, los deberes constitucionales enlistados en el artículo 95 son los que pasaré a explicar a continuación, iniciando a comentar que el artículo 95 establece que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de las personas y el ciudadano los siguientes. Iniciamos por el numeral 1, que establece que se deben respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Por tanto, nadie está legitimado para utilizar el ejercicio de sus derechos como factor de vulneración de derechos a otros, o como criterio para sustraerse de las responsabilidades que le impone la convivencia social. Es decir, por defender mis propios derechos no puedo afectar el bien común de la sociedad. En síntesis, la eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad. Así pues, una frase que está muy relacionada con este deber es que mi derecho termina donde comienzan los de los demás. Eso quiere decir que debemos utilizar los derechos sin limitar los derechos de los otros. Por ejemplo, en el derecho a la protesta, los derechos a la marcha terminan cuando empiezan a afectar los de las demás personas. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, el derecho a la propiedad privada cuando es vandalizada la propiedad o cuando son vandalizados los establecimientos públicos. Por su parte, el numeral 2 del artículo 95 establece que se debe obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Resulta claro entonces la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico la solidaridad, consagrada como principio fundante del Estado Social de Derecho. Sobre el contenido de dicho principio ha señalado la Corte Constitucional que la consagración del citado principio constituye una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros del conglomerado social. En cuanto a su contenido, la Corte Constitucional lo ha definido como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. De esta manera, cada miembro de la comunidad tiene el deber de cooperar con sus congéneres, ya sea para facilitar el ejercicio de los derechos de estos o para favorecer el interés colectivo. A manera de ejemplo, podemos relacionarlo con lo que viven las personas en situación de calle, ya que se puede mencionar que el principio de solidaridad cobra una mayor dimensión concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie, entre otros aspectos. Por esta razón, tanto el Estado como la sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico que es la vida digna. Ahora bien, pasamos a explicar el numeral 3, que expresa que se deben respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Este deber primero tiene una relación intrínseca con el mantenimiento de la independencia y la integridad nacionales, que son fines esenciales del Estado, tal como se establece en el artículo 2 de la Constitución, y el cumplimiento de este cometido requiere la participación de los ciudadanos, como también lo expresa la Constitución en el artículo 216, que dice lo siguiente: todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. No obstante, este deber puede cumplirse sin el uso de la fuerza o de las armas, porque sin el apoyo y el respeto de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de su protección, esta labor no solo se dificulta, sino que en ocasiones puede tornarse imposible. Pues, ¿cómo proteger a quien rechaza la protección de quien está facultado o capacitado para brindársela?
Ahora llegamos al numeral 4, que expresa que se debe defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces la defensa de los derechos humanos se debe hacer desde una órbita imparcial, sin tomar partido o ningún bando, porque a la luz de la Constitución y la ley todos somos iguales, y la vida de cada ser humano debe ser apreciada de la misma forma. La defensa de los derechos humanos conlleva una importante dimensión ética y no menos alta responsabilidad de coherencia. También conlleva tropiezos, contradicciones, dudas y errores. La defensa de derechos humanos conlleva dosis de pasión, que es diferente a ser apasionados. Entonces defender los derechos humanos es pretender con humildad transformaciones democráticas y sociales que impliquen la apropiación de estos derechos por todas las personas, para que construyamos en libertad, sin discriminación ni miedo al destino de nuestras vidas. En igual sentido abordamos el numeral 5, que expresa que se debe participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Este deber tiene estrecha relación con la educación brindada, ya sea por el Estado o por los particulares, por cuanto se debe hacer teniendo en cuenta la formación en los valores y los usos sociales, orientada a preparar a los futuros ciudadanos para participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, acatando la Constitución y las leyes. De igual forma, tiene una vinculación directa con el artículo 40 de la misma Constitución, que consagra como un derecho fundamental de todo ciudadano el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo cual lo faculta para tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, situación que corresponde al ámbito propio de la democracia participativa. En síntesis, esta norma y la contemplada en el artículo 258 de la Constitución Política acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. Algunos de ellos han sido realizados al tiempo que otros, como el voto obligatorio, no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles jurídicamente. Continuamos con el numeral 6, que establece que se debe propender al logro y mantenimiento de la paz. Primero que todo mencionar que este deber está inmerso en diferentes constituciones del mundo, así como en tratados internacionales de las Naciones Unidas, ya que una de sus misiones es contribuir al mantenimiento de la paz en diferentes territorios del mundo. Y para comprenderlo mejor en cuanto a Colombia, se debe hacer teniendo en cuenta el artículo 22 de la Constitución, en el que se establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De la misma forma, la Corte Constitucional ha manifestado que la generalidad del deber social de propender al logro y mantenimiento de la paz radica en la rama ejecutiva como principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los trámites pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Y en efecto, de conformidad con el artículo 189, numeral 4 de la Constitución, corresponde al presidente de la República conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Seguimos con el numeral 7, que estipula como un deber colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Este es un deber positivo, por cuanto se encuentra consagrado en el texto constitucional de manera expresa. Es universal, ya que vincula a todos los sujetos que se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico nacional. No retribuida, es decir, su cumplimiento no supone una recompensa. Sin embargo, hay eventos en los cuales se otorga una suma dineraria o un beneficio de otro tipo por el mero cumplimiento del deber de denuncia. Es derivado de la obligación de organizar del poder y defensa de las libertades, que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. En tanto, solo a través de la cooperación de los sujetos como conducta frecuente es posible lograr dichos fines de defensa y organización. Pero dicho deber de colaboración con las autoridades en la administración de justicia no es absoluto. Hay casos en los cuales se exonera a los ciudadanos del deber de dar noticia a las autoridades de la posible comisión de un hecho punible, como por ejemplo el Código de Procedimiento Penal, el artículo 25, que estipula que nadie está obligado a dar noticia o formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. En suma, si bien existe un deber de naturaleza constitucional de colaborar con las autoridades en la administración de justicia, no se puede exigir a un sujeto que ponga en entredicho su seguridad y la de su familia. En tales casos, el Estado tiene la obligación de brindar las medidas de protección necesarias que hagan posible el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que interviene en un proceso. Ahora llegamos al numeral 8, que establece que se debe proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
En primera medida, este deber hace alusión a la protección de los recursos culturales, entre los cuales encontramos la protección a la identidad nacional, el patrimonio nacional y cultural de la nación. En tal medida es importante recordar que la protección del patrimonio cultural es responsabilidad conjunta del Estado y la sociedad. En su artículo 8, la Constitución Política de Colombia establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. De otro lado, este deber también contempla una responsabilidad de proteger los recursos naturales y velar por la conservación del medio ambiente, de tal forma que se deben generar políticas que incentiven el cuidado por el medio ambiente. Así pues, en los últimos años se han expedido normas que buscan proteger nuestros bosques, mares y redes hídricas, entre otros. En esta medida, la Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no solo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, sino que además, al establecer el llamado tríptico económico, determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y el bienestar comunitario. Ahora llegamos al último, el numeral 9, que establece que se debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y es quizás el numeral que mayor controversia genera en cada gobierno, máxime cuando se propone una reforma tributaria que afecta o involucra a diferentes sectores de la sociedad. En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado, este debe hacerse dentro de los conceptos de justicia y equidad, quedando claro que dicha carga debe ser impuesta consultando las posibilidades económicas de los contribuyentes, dado que esta exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado de redistribución de la riqueza existente en nuestro país, y tiene como fundamento el principio de reciprocidad, que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas públicas que se estructuran y sostienen la organización jurídico-política, de la cual hace parte, para armonizar y darle efectividad al Estado social de derecho. Pero dicho deber estará siempre marcado entre los principios de justicia y equidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.